El gusto de invitarlas, darles la presentación a este conversatorio que hemos denominado Modelos de Conservación Ambiental y Disputas de Soberanía en Argentina y el Atlántico Sur. Ilian. Ahí está bien. Bueno, voy con las organizaciones que nos convocan y los organizan. Bueno, en primer lugar está Redigma, que es la red de investigadores y docentes de todo el país, que trabajamos sobre la cuestión Malvinas, Atlántico Sur, Antártida, y nos interesa visibilizar y poner en debate este tipo de problemas que hacen a nuestra soberanía, y debates estratégicos para nuestro desarrollo nacional y social. Invitamos a todos y todas a conocer nuestro trabajo y acercarse. Vos querés, bueno, Red Plus es una red de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad. Es un espacio que impulsa una ciencia y una tecnología puesta a resolver las necesidades y problemas de nuestra sociedad, buscando contribuir con propuestas e ideas. Bueno, y a modo de presentación de esta actividad, les comentamos un breve textito que armamos como presentación. Nos encontramos en pleno conflicto entre Rewilding, una ONG ambientalista extranjera, y sectores del complejo científico-tecnológico nacional y del gobierno nacional que están cuestionando algunas prácticas asociadas a los proyectos de ecoturismo y conservación ambiental corporativa de esa fundación. Entendemos que no se trata solo de una puja entre modelos de conservación ambiental, sino de quiénes y cómo definen las políticas públicas en la materia, e incluso de judicialización de la actividad científica que no se ajuste a los intereses corporativos transnacionales. Esta problemática entendemos que no abarca solamente el territorio continental de nuestro país, sino también al mar argentino, como se pudo observar en años recientes con motivo de la creación de áreas marinas protegidas y los debates acerca de sus intereses y tramas geopolíticas subyacentes. Incluso en torno a Malvinas y los espacios marítimos e insulares del Atlántico Sur, que constituye el mayor conflicto de soberanía de nuestro país y nuestra región, el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte viene impulsando una geoestrategia de securitización de la cuestión ambiental, impulsando la creación unilateral e ilegítima de áreas marinas protegidas en torno a las islas usurpadas, apuntando así a reforzar su ocupación bajo discursos políticamente correctos que buscan enmascarar sus objetivos imperialistas. Entonces, en este marco, este conversatorio apunta a generar un debate integral y transdisciplinar de estas problemáticas que hacen a los modelos de conservación ambiental y las disputas de soberanía en Argentina y el Atlántico Sur. Bueno, en este conversatorio tenemos el gusto de contar con la participación de los siguientes panelistas. Bueno, Silvia Chalutian es consultora independiente en conservación biológica, licenciada en ecología por la Universidad Nacional de La Plata, máster en manejo de vida silvestre por Universidad de Heredia de Costa Rica, integrante de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el grupo Tapiles y Áreas Protegidas, y además integra la Fundación CEBIO, que es una fundación para la conservación y estudio de la biodiversidad. Bien, Juan Emilio Sala va a ser otro de los expositores, que es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, investigador adjunto del CONICET en el Centro Nacional Patagónico, CENPAT, y se desempeña como coordinador ejecutivo de la iniciativa Pampa Azul. Integra el Instituto de Biología de Organismos Marinos del CONICET y el Laboratorio de Problemáticas Socioambientales en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Y bueno, y después tenemos también a Araceli Díaz, que es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, maestranda en Defensa Nacional por la Universidad de la Defensa Nacional, fue docente en la materia Seguridad y Defensa en el siglo XXI, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en el curso de Defensa y Soberanía Nacional de la Facultad de Defensa de la Universidad de Defensa Nacional. Además investiga temas vinculados a Malvinas, el Atlántico Sur, en la UBA, en la UNDEF y en la Universidad de Lanús. Y es miembro del Centro de Estudios Atenea y de la Red de Profesionales para la Política Exterior. Así que bueno, ahora sí, si les parece, damos lugar a las exposiciones y después tienen lugar las preguntas y consultas. Bueno, la palabra es toda de ustedes. Bueno, Silvia, si querés empezar. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por la movida de estos conversatorios que están organizando tan importantes. Y bueno, espero estar a la altura del tema
del tema que están tratando. Yo creo que mi presencia acá tiene básicamente que ver por estar en los grupos involucrados con la crisis desatada que vos ya describiste, que ya se describió, básicamente desatada y acelerada por dos acontecimientos. Uno fue el rechazo del proyecto de reintroducción de ciervo de los pantanos, Blastoceros dicotomus, en el Parque Nacional El Impenetrable, presentado por la Fundación Rewilding Argentina. Este rechazo fue dado por disposición de la Dirección Nacional de Conservación de la APN, de la Administración de Parques Nacionales, después de haber realizado consultas a una comisión técnica convocada para tal fin, para evaluar este proyecto que no es tema a desarrollar, el tema es, pero bueno, lo menciono porque es parte de este estelium de acontecimientos. Este proyecto se inició, todo este proyecto empieza desde el 2018 y posiblemente si después hay preguntas al respecto podríamos extendernos un poco más. Otro de los acontecimientos fueron, lo que ya mencionaste también, la amenaza a científicos y técnicos de iniciar acciones judiciales por haber publicado un artículo de opinión sobre el rewilding en Argentina en una revista científica. Este artículo fue firmado por 125 autores. También podríamos sumar a esto algunas otras cosas, pero bueno, lo más reciente antes ha sido la aprobación por parte del Ministro de Ambiente para traer huemules de Chile para ser introducidos en la estepa patagónica, a pesar de haberse contado con opiniones negativas, tanto de técnicos del APN como del Ministerio, y entiendo que algunos técnicos externos. O sea, también entra dentro de la misma temática del primer punto. Personalmente, como habrán, bueno, yo no tengo nada que ver, salvo que me guste, no tengo nada que ver con las cuestiones marinas, sino más bien terrestres, pero con esta temática yo también estuve involucrada en 2019 en un proyecto que pretendía extraer tapires silvestres del Parque Nacional El Impenetrable para ser llevados a Liberá, el cual fue aprobado, a pesar de opiniones negativas de índole técnica, pero detenido a tiempo por la muerte de los animales que ya se encontraban en Liberá, que provenían de cautiverio. Es decir, entra dentro de este tipo de estrategias, ¿verdad? Todo este stelium de acontecimientos con factores tienen dos factores comunes. El rewilding, que ahora me puedo explicar un poquito, y la ONG que se dedica principalmente a esto. Sin embargo, habría mucho más, puntualmente, mucho más ejemplos, que no es el caso ahora. Pero bueno, tomemos estos casos que son los más recientes. Para hacer un entre paréntesis, como generalidad, digamos que el rewilding o reasilvestramiento es una herramienta de manejo muy sexy, por así decirlo, pero muy delicada, complicada, costosa en todos los sentidos, que no puede manejarse a la ligera. Es una herramienta que requiere contar con información adecuada, requiere planificación detallada, bases sólidas, presupuesto, personal disponible y básicamente una conciencia de largo plazo. En general, muchos lo consideramos una de las últimas estrategias a aplicar y a utilizar cuando el estado de una población silvestre o de un ecosistema es crítico y otras herramientas no han sido efectivas o no pueden utilizarse. Nosotros en el artículo publicado, mencionado, proponemos una definición abarcativa de este resilvestramiento, que es Carver et al., Carver y colaboradores, que es un proceso de reconstrucción, ¿sí? Un proceso de reconstrucción después de una gran perturbación humana, reconstrucción de un ecosistema natural por medio de la restauración de los procesos naturales, de la red o cadena trófica completa, o casi completa, en todos sus niveles, para generar un ecosistema resistente y autosuficiente, que requiera de un manejo mínimo, con aquella biota que habría estado presente si la perturbación no hubiese ocurrido. Acá podemos llamar la atención en esta definición en algo, en principio, antes de seguir adelante. Habla de
conocer el funcionamiento del sistema, es decir, para restaurar algo tenemos que saber qué queremos restaurar y cuál es el funcionamiento del sistema, y cómo estuvo o hubiera estado antes de esa perturbación. Menciono esto porque justamente me atrevo a decir que este conocimiento es uno de los que no está fundamentado en casi ninguna de las iniciativas de rewilding que se llevan o que se están llevando a cabo en nuestro país. Por múltiples cosas, o sea, sabemos que tenemos muchos baches en conocimiento y funcionamiento de los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos y marinos. Entonces, la pregunta que nos surge en base a esta definición, por ejemplo, es, bueno, ¿a qué estado quiero llevar el ecosistema que estoy queriendo tratar o que estoy queriendo hacer rewilding? ¿O sería realmente posible llevar a este ecosistema a un estado anterior a la perturbación? ¿Sabemos cuándo fue esa perturbación? ¿Qué impactos produjo? ¿Sería necesario hacer eso? Esto lo dejo quizás para una posterior discusión, si es que continuamos con el tema de rewilding. Este es un punto de reflexión, pero hay muchos más, de los cuales no me voy a extender porque sería muy largo, pero que están claramente desarrollados tanto en los lineamientos publicados en la UICN. Hay lineamientos generales para vida silvestre, hay lineamientos para algunos grupos de especies, por ejemplo, hay lineamientos para la translocación de tapires, publicados hace bastante tiempo. El artículo mencionado, que el título es Reflexiones acerca del reasilvestramiento en la Argentina, publicado en Mastozoología Neotropical. Y este artículo que desató la principal tormenta, digamos, analiza en profundidad este concepto como una herramienta de conservación. O sea, como el nombre lo indica, es un artículo en el que se hacen reflexiones acerca del uso del rewilding como una herramienta de conservación en Argentina. Dando esto como introducción, quería llevar lo que quiero decir tanto a esto de rewilding como a las áreas protegidas, ¿verdad? Porque, bueno, quizás no muchos estén al tanto de la crisis que existió, o sea, obviamente hubo una incomodidad al ser rechazado un proyecto de rewilding por parte de la ONG, pero rechazado con excelentes fundamentos, y este artículo generó una serie de acusaciones donde se sacó de contexto una parte del texto y se amenazó, primero se solicitó que se retirara el artículo de la revista y después se amenazó directamente con retirar el artículo de la revista o iniciar demandas judiciales. Con una clara referencia a que muchos de los autores, varios de los autores, son trabajadores empleados públicos, lo cual podría también traerles un problema laboral. O sea, una cosa muy, muy fea. Y justamente lo feo de este asunto es que se quiere judicializar opiniones técnicas, opiniones científicas, análisis y reflexiones sobre algo tan importante como es la conservación y las herramientas de conservación. Como muchos o todos sabemos, cuando se publica un artículo en una revista de ciencia, muchas veces se inician debates, especialmente si los artículos son de opinión. Entonces esos debates se publican en la misma revista o en otra revista, y así se inicia un intercambio, yo no pienso lo mismo, por esto y por esto, con fundamentaciones. En lugar de empezar por ahí, se empezó por exigir que se retirara el artículo bajo amenaza de judicialización. Esto lo dejo para posterior discusión, esto es en lo que hemos estado y estamos involucrados muchos, o sea, mínimamente 125 científicos. La mayoría de volviendo al rewilding, la mayoría de estos proyectos se están llevando a cabo, es una cosa de notar, o se quieren llevar a cabo en áreas protegidas. Y esto es lo que nos lleva justamente a las reflexiones sobre modelos y políticas de conservación y la soberanía. Sobre esto quisiera marcar 3 puntos
para posterior discusión probablemente, pero que he estado reflexionando. El punto 1 es el rol de las áreas protegidas. Hoy en día, y desde mi punto de vista, se han desdibujado y bajado a la opinión de cada uno los objetivos y el rol de las áreas protegidas. Sí, estamos cayendo mucho en todos podemos opinar y todos tenemos la razón sobre muchas cosas. En términos generales, estoy hablando. En términos puntuales de lo que he mencionado antes, deberíamos tener en claro que las áreas protegidas no han sido creadas para la realización de experimentos, sino para, entre otros objetivos, hacer investigación. Todo lo cual está claramente expresado en la ley 22351. Y todos estos proyectos de rewilding se están llevando a cabo o se proponen, son experimentales. Entonces, ahí ya tenemos un conflicto importante. Segundo, el Estado no debería orientar, pienso, o definir sus políticas en función de propuestas de intereses, en este caso de ONGs, que no cuentan con validación científica. Esto queda claramente expuesto con los casos que mencioné, algunos, uno rechazado, otros muchos no rechazados, y varios otros, el público en general no se entera, porque aparentemente intencionalmente no se difunden, o se difunden pasados por un filtro rosa Disney, digamos, ¿no? No se difunde el detalle, no se difunden los fracasos, no se difunden muchas cosas que deberían. Para peor, hoy en día la sociedad y los decisores se dejan llevar por los likes, como si eso fuera una validación social suficiente. Con este tema de la judicialización de una opinión científica, muchos habrán visto, van a ver o estarán por ver muchísimas notas de opinión, muchísimas notas periodísticas, y una compañera. Silvia, ¿se te fue el audio, puede ser? No, ahí no te escucho. Si probás de nuevo, prenderlo y apagarlo el micrófono. Te veníamos escuchando bárbaro y en un momento se cortó, se dejó de ir. De hecho, parecía como que se metía dentro del agua. Hizo algo extraño el micrófono, sí. Bueno, si les parece, dejamos brevemente en suspenso la intervención de Silvia mientras trata de resolver la cuestión del audio. A menos que ahí lo hayas resuelto, Silvia. No, si no me escuchan, no lo... Ahí sí, ahí te escuchamos bárbaro. Sí. ¿Ahora sí? Ay, bueno, Perfecto. perdón. ¿Dónde se habrá quedado? ¿Hacía mucho que se había cortado? No, te dije 15 segundos después. Bien, gracias. Bueno, lo que estaba diciendo sobre esto es que yo pienso que hay una sobresimplificación en muchos de estos temas, especialmente a nivel público, y se puede tornar muy dañina. Con respecto a estas políticas públicas, yo creo que no es fácil, pero tampoco es imposible tener una planificación y reafirmar los objetivos de la APN en particular, y mejor aún los nacionales relacionados con la conservación. No es fácil, no es algo fácil, no es algo que se hace un día para el otro, tampoco es fácil en un país federal, donde la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales no dependen solamente de las decisiones a nivel nacional ni de las áreas naturales protegidas, sino del resto del territorio. O sea, no solamente se debería conservar la biodiversidad dentro de las áreas protegidas como si fueran unas burbujas, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto. Y como tercero, la reflexión es sobre los recursos. Es decir, los recursos disponibles para la conservación son escasos. Entonces, ¿quién debe establecer las prioridades?
el Estado respondiendo a las necesidades reales, urgentes e importantes, fundamentado en datos reales, fehacientes, o al menos los más serios posibles y accesibles, o las ONG o las empresas que tienen muchas veces sus propios intereses y agendas particulares. En este punto quiero recordar que las iniciativas tipo Fundación Rigueli en Argentina, que no es un ataque, pero bueno, ellos son uno de los sectores que están en este lío que se armó. Las iniciativas de ellos están dentro de las áreas protegidas, implican la aplicación de recursos públicos también, es decir, implican tiempo del personal que recibe un sueldo público, implican logística de pecunio público y toda una serie de cosas que no es solamente privado. Y sobre esto quiero aclarar realmente que yo personalmente valoro mucho el rol de las ONG en la conservación. Formo parte de una, como bien lo dijeron, como asesora científica. He trabajado con otras, he recibido fondos externos, he trabajado con ONG nacionales e internacionales, y creo realmente que complementan, suplementan, aportan a la conservación de nuestra biodiversidad. Sin embargo, cuando su rol pasa a reemplazar el del Estado, o peor aún, a imponer y presionar al Estado, entremezclándose de alguna manera diferentes intereses, hay algo que anda mal y que puede salirse de rumbo. Y creo que en estos últimos acontecimientos que se mencionaron al inicio, se han salido de rumbo. Y se pueden seguir saliendo de rumbo si no encasillamos la discusión donde debe estar. Porque el tema de la judicialización ha sido interpretado de innumerables maneras en las redes, y realmente tenemos que ser parte de tratar de explicar las cosas bien, concretamente, hacer un esfuerzo de salir a la sociedad para que se entiendan cuáles son los problemas principales, y que no todo es ver al animalito que sale a la vida silvestre y se abre una jaula y somos todos felices y Bambi corre por el bosque y los turistas vienen y le sacan fotos. Eso no es que esté mal, lo que pasa que no es el fondo de la cuestión. Y cuando las cosas se confunden, en esta turbiedad que está ocurriendo, los resultados pueden no ser buenos. Entonces creo que estos ámbitos de discusión son excelentes para aclarar, y también para que nos vayamos sumando cada vez más personas científicas, técnicas de la educación para estos fines, ¿no? Y para que se empiecen a solidificar políticas acordadas de conservación, y por sobre todas las cosas reafirmar la soberanía que nosotros tenemos y deberíamos seguir teniendo sobre nuestros recursos naturales. Bueno, eso es lo que quería presentar. Bueno, muchas gracias, Silvia. Juanes, seguimos con vos. Creo que Juan, no sé si se abandonó y después vuelve, pero yo no lo estoy viendo por el momento. No sé qué pasó, pero bueno, entonces alternamos el orden. Yo ahora le escribo y Araceli, seguimos con vos entonces. Dale, bárbaro. Bueno, qué accidentados que estamos con el uso de las tecnologías. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un placer compartir el panel con Silvia y con Juan. Espero que pueda volver, tengo muchas ganas de escucharlo. Me parece que está buenísima la actividad, que hace falta hablar de estos temas, que, bueno, claramente para nosotros son súper interesantes, pero creo que a veces están bastante poco abordados, así que, bueno, celebro esa iniciativa. También me parece muy bueno que sea algo interdisciplinar. La escuchaba recién a Silvia y es una mirada completamente complementaria, digamos, a la que por ahí tenemos los que venimos más de la rama de las ciencias sociales, yo vengo de la ciencia política, así que creo que está bueno también generar estos espacios donde intercambiemos esas miradas de distintas disciplinas. Bueno, agradecerle desde ya a la red por las invitaciones, las gestiones de Julián, con quien intercambiamos varios correos estos días. A Lilian la cruzo muy seguido porque yo estoy cursando una diplomatura que ella está organizando
sobre Malvinas justamente. Y bueno, saludar también a todos los que están del otro lado, espero que les resulte interesante el debate y que después podamos intercambiar también algunos puntos. Bueno, en mi caso particular, y a propósito de un artículo que escribí hace unos años en la revista de la UNDEF, y por el motivo por el cual me invitaron a participar de este panel, me gustaría reflexionar un poco sobre lo que es la construcción de poder blando en el Atlántico Sur por parte de Reino Unido, sobre todo en este contexto que mencionaba Julián al principio de securitización de los temas ambientales, ¿no? Donde cada vez las cuestiones ambientales pasan a ocupar un tema mucho más relevante en las agendas de los estados, pasaron de ser problemas que llamamos de baja política a convertirse en temas de alta política, están presentes en los principales organismos internacionales, en la Asamblea General de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, así que creo que es interesante abordar estas cuestiones. Bueno, en caso de que por ahí alguien no conozca la teoría y a riesgo de capaz simplificarla demasiado, pero bueno, repasar un poco que hay una distinción, solemos hablar de una distinción entre poder duro y poder blando. Cuando hablamos de poder duro, en lo que hace a las relaciones internacionales o la teoría de la ciencia política, nos referimos a aquellas variables de poder que están más bien vinculadas a lo militar o a lo económico, y que en cambio cuando hablamos de poder blando, a lo que hacemos referencia son a esas habilidades de cooptación o de atracción que ponen en marcha los países con el objetivo desde ya de provocar la admiración por parte de otros estados y así lograr los resultados que están buscando. Desde ya, cuando hablamos de soft power o de poder blando, los británicos son los número uno. En realidad, los número dos, desde ya que están detrás de Estados Unidos. Creo que en el último relevamiento que hizo Brand Finance, que es una organización que todos los años saca un informe con el ranking de los países que tienen, que aplican mejor el poder blando. Estados Unidos está primero desde ya, después viene Reino Unido y creo que en tercer lugar está Alemania. Pero bueno, si analizamos entonces concretamente las acciones de poder blando que el Reino Unido desarrolla con el objetivo de reforzar su presencia en el Atlántico Sur, encontramos en primer lugar algo que está muy vinculado a lo que mencionaba Silvia recién y a lo que mencionaban en la introducción del panel, que tiene que ver con la influencia que genera Reino Unido sobre comunicadores sociales, miembros y operadores de la cultura, intelectuales en toda la región suramericana. Por ahí, para mencionar algunos ejemplos, hace unos años nuestro país llevó adelante un reclamo por la presencia de un stand oficial de las Islas Malvinas, patrocinado por la Embajada de Reino Unido en Uruguay, creo que esto fue en los años 2020-2021, en una feria agraria, la Expo Prado de Montevideo, donde se ofrecían oportunidades de turismo, trabajar en el archipiélago, había folletería, carteles expuestos en los que se reivindicaba la soberanía británica en las islas. En esa misma línea, Argentina también reclamó hace unos años, presentó una nota de protesta ante las autoridades brasileñas por la presencia de un stand de las Falkland Islands, así se llamaba el stand, en una feria internacional de turismo que se desarrolló en San Pablo, o bueno, un concurso que se hizo también hace un tiempo que se llamaba ¿Por qué me gustaría conocer a nuestros vecinos de las Islas Malvinas?, que promovía la Embajada Británica en Buenos Aires, una actividad que se difundió en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Argentina. Son todas acciones que creo que nos llevan a reflexionar también sobre, bueno, la habilidad de Reino Unido para aprovechar también algunos espacios vacíos que dejamos nosotros en materia de integración regional, cuando a veces no fomentamos ese tipo de espacios. Bueno, ellos están claramente atentos ahí a desarrollar este tipo de iniciativas. En lo que respecta puntualmente a las cuestiones ambientales, hay dos iniciativas sobre las cuales me gustaría que conversemos. Dos grandes programas que puso en marcha el Reino Unido para promover el cuidado de los ecosistemas en sus territorios británicos de ultramar, estos 14 espacios que Reino Unido tiene distribuidos a lo largo de todo el mundo. Casi la mitad de esos 14 territorios están en el Atlántico Sur. Bueno, en el año 2012 ellos lanzan un programa que se llama Darwin Plus, a través del cual lo que hacen es proporcionar financiamiento a los gobiernos ilegítimos, en algunos casos, de estos territorios británicos de ultramar, a organizaciones no gubernamentales, instituciones de investigaciones,
actores privados, para que implementen proyectos ambientales en estos territorios, y además también financian becas de formación para todos aquellos profesionales que quieran obtener o que quieran ampliar su experiencia técnica y científica, que quieran ampliar su conocimiento en todo lo que hace a los proyectos ambientales. Desde el año 2012 que existe esta iniciativa, y lo que hacen es invertir más o menos unos 10 millones de libras al año, bueno, para financiar estos proyectos ambientales en los territorios británicos de ultramar. Antes de conectarme, y sabiendo que teníamos esta actividad, entré a la página de este programa del Darwin Plus, y dice que hasta el momento ya financiaron más de 247 proyectos, junto a casi 300 instituciones en 17 países, con 13 tipos de biomas y ecosistemas diferentes. Pero lo interesante es que casi la mitad de esos proyectos que financiaron tuvieron lugar en los territorios del Atlántico Sur. Es claramente una prioridad para Reino Unido investigar y generar capacidades científicas y conocer cuáles son los recursos que existen en nuestro Atlántico Sur. Los territorios que más actividad científica presentaban en el marco de este programa eran Santa Elena, donde se desarrollaron 45 proyectos, y en segundo lugar ya aparecen las Islas Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, con 31 proyectos. En tercer lugar, las Islas Malvinas, con 28, y ya después, mucho más atrás, el resto de los territorios. Algo interesante que también encontré es que entre las instituciones que financió el gobierno de Reino Unido, encontramos dos instituciones latinoamericanas. Una es Vida Silvestre de Uruguay, y la otra es la Universidad Federal de Río de Janeiro, con dos proyectos que radicados, mejor dicho, en las Georgias y en las Sandwich del Sur. Uno sobre la recuperación de la población de ballenas francas, y el otro sobre las ballenas jorobadas, creo. Esa es una de las iniciativas, y el otro programa muy fuerte que también puso en marcha Reino Unido y que está vinculado ya a la creación de áreas marinas protegidas es el programa Blue Belt, a través del cual justamente lo que ellos se proponen es crear áreas marinas protegidas en todos los territorios británicos de ultramar, conformando una especie de cinturón azul, la traducción de Blue Belt, alrededor del mundo. En un primer momento, cuando se lanzó, se hablaba de una inversión de 20 millones de libras para proteger 4 millones de kilómetros cuadrados, que es más de la mitad de las aguas que rodean a estos territorios. En el año 2019, Boris Johnson prometió otros 7 millones de libras para extender este programa, y lo interesante es, cuando uno se pone a buscar información, lo presente que está el discurso ambientalista en los líderes británicos. Líderes de primera línea, como por ejemplo el primer ministro, que lo anunció en una cumbre del G7, hasta los responsables de las áreas que efectivamente llevan adelante estos programas. Y todo el tiempo están resaltando esta necesidad de liderar las cuestiones ambientales, se reconocen como líderes en lo que hace a la protección de los ecosistemas. De hecho ya, bueno, son uno de los países que tiene más leyes medioambientales tiene en vigencia, son de los países que más áreas marinas protegidas han creado alrededor del mundo. Creo que solo España y algún otro país europeo está adelante de ellos, pero claramente están preocupados, digamos, por liderar estos temas. En lo que hace a las áreas marinas protegidas, en el marco de este programa, ya se crearon AMPs en la isla Ascensión. También crearon un área marina protegida o buscaron crear un área marina protegida en el territorio antártico británico. En sus folletos del programa lo muestran así. En Santa Elena, en Tristán de Acuña, en las Georgias y en las Sandwich del Sur, en las Pitcairn, y también en el territorio británico del Océano Índico, que es un caso que estudiamos mucho de acá desde Argentina también, y que derivó en el reclamo de la República de Mauricio, y desde ya la creación del área marina protegida en las Georgias y en las Sandwich derivó en un reclamo de la Argentina, ya que se desconoce lo encomendado por la Asamblea General de Naciones Unidas de no realizar actividades o cambios unilaterales en esos territorios que están en disputa de soberanía vigente. Bueno, en la misma línea, destacar el esfuerzo que realiza también Reino Unido para ocupar una posición de liderazgo en lo que hace a la protección ambiental
en la Antártida. Le ponen mucha energía y muchos recursos al mantenimiento del British Antarctic Survey, al Fondo del Patrimonio Antártico, que de hecho hace unos años, no sé si lo recuerdan, pero se hizo medio famosito este fondo porque ofrecía sueldos por más de $2.200, creo, por mes para colaborar en la protección de los pingüinos. Hubo varios medios argentinos que decían, se ofrece un trabajo por más de $2.200 para cuidar a los pingüinos. Bueno, está vinculado, digamos, a estos temas. Si uno se pone a buscar, hay un montón de ejemplos, estos son solo algunos, son solo los más conocidos, desde ya debe haber algunos que ni conocemos o cuya información está reservada, pero lo que sí creo que es importante es estudiar estos temas, es conocer estas acciones que llevan adelante los británicos en el Atlántico Sur, y sobre todo analizarlos con una doble mirada, vinculada por un lado, desde ya, a la necesaria protección de las especies y los ecosistemas marinos que caracterizan a lo que ellos denominan los territorios británicos de ultramar. Nosotros también sabemos que son territorios a proteger desde ya, pero esto sin desatender una mirada crítica que le preste atención a estas dinámicas de poder global que se juegan en todos los actores del tablero mundial, y qué es lo que se pone en juego también cuando se ponen en marcha y cuando se movilizan recursos en este tipo de acciones. Solo para recordar un ejemplo, que ayer también lo conversábamos en esta clase de la diplomatura, un cable de Wikileaks en su momento que dio a conocer una conversación de un oficial británico en el marco del conflicto que está vigente todavía entre la República de Mauricio y Reino Unido por la soberanía del archipiélago de Chagos, en el que este oficial británico lo que dice es que para los chagosianos va a ser difícil, si no imposible, sostener sus reclamos de reasentamiento si el archipiélago se convirtiese en un área marina protegida. Bueno, no es una prueba científica un cable Wikileaks, pero sí es una muestra, digo, de ese doble propósito al cual creo que le tenemos que prestar atención. Y un poco para cerrar, reflexionar también sobre la importancia justamente de las acciones de poder blando. Hace ya unos cuantos años, Juan Reche, un autor que a mí me encantó leer en su momento, decía que la batalla en el Atlántico Sur no iba a ser desde lo militar, sino que iba a ser en el campo de la ciencia, y que teníamos que ocupar el Atlántico Sur con conocimiento. Hoy la carrera es por los descubrimientos, es por las patentes científicas. Está demostrado que el Atlántico Sur tiene una potencialidad enorme en materia de recursos que son valiosos hoy y que van a ser más valiosos a futuro. Así que por eso creo que también el programa Pampa Azul, a los que nos interesan estos temas, nos llena de orgullo, y cada vez que lo mencionan, nada, todos defendemos, digamos, esa iniciativa, porque lo va a contar ahora Juan desde ya con mucha mayor precisión, pero es lo que nos permite conocer ese territorio que nosotros tanto nos interesa defender. Así que, bueno, bienvenido el debate y la discusión sobre estos temas, y bienvenidas las acciones también de nuestra parte para aprovechar los recursos humanos que tenemos, las enormes capacidades científicas, técnicas, diplomáticas que tiene la Argentina para construir poder blando, que se ha demostrado que también es un recurso válido a la hora de defender nuestra causa. Así que hasta ahí mi parte. Gracias. Bueno, muchas gracias Araceli, muchas gracias también Silvia. Los dos temas están completamente relacionados para mí, el tema del proteccionismo, del ambientalismo, y a veces cuando se usan justamente estos principios buenos, altruistas, para otros fines o para esconder otros objetivos. Así que bueno, ahora le damos la palabra a Juan, que volvió, así que bienvenido otra vez. Nos alegramos que haya vuelto realmente, Juan. Bueno, ante todo pido disculpas, estas cosas parecen a ley de Murphy, venía trabajando lo más bien, ningún problema de conexión, llega el momento, digamos, y se corta todo. Bueno, al final estoy con los datos, por suerte vamos a poder participar. Lamentablemente me perdí la mitad de la charla de Araceli. Me gustaría retomar un poco lo que acaba de decir, porque además me dejó ahí servido el tema de retomar con Pampa Azul, pero también quiero retomar lo que dijo Silvia, para tratar de buscar un hilo conductor entre las dos charlas, porque lo tiene, y seguramente ya lo habrán visto, pero me gustaría empezar por ahí. Araceli describió un problema, perdón, Silvia describió un problema muy concreto, digamos, que de alguna manera motiva este conversatorio,
ampliando conversatorios que se vienen dando respecto de esta crisis que se desató con estos dos hechos supuestamente aislados, pero bien concatenados, como contó Silvia respecto de esta ONG internacional que está incluso incursionando en una nueva estrategia de lawfare contra el sistema científico y los técnicos de la Administración Pública Nacional, lo cual ya levanta una primera señal de alarma, de la cual, por suerte, y en eso el sistema corporativo, académico y científico es bien potente, reaccionó rápido y hemos logrado organizar y conseguir apoyo para que se ponga un límite a esto, porque sería algo novedoso. No es, de hecho, novedoso. Pero, digamos, quería aprovechar brevemente para contar los dos esquemas rápidamente, en el cual se mueven las dos corrientes más, digamos, establecidas de la conservación en términos de sus ONGs, que tienen que ver con dónde ponen el foco, en términos filosóficos incluso. Si al mirar el ecosistema interpretan que lo importante es la estructura del ecosistema, y por ende necesariamente van a los ladrillos que son las especies, o si por el contrario miran el todo y piensan en la funcionalidad, en las funciones de ese ecosistema o de ese socioecosistema. Claramente, esta ONG de la que estamos hablando, y después voy a hablar de otra más, que tiene mucho que ver con la administración del mar y del Atlántico Sur, tanto del mar argentino como del Atlántico Sur en general, históricamente son de esos dos branch, son de los que apuestan a que la estructura es lo importante, y que por eso las políticas que desarrollan tienden a enfocarse en especies paisaje, especies carismáticas, le buscan el nombre especie paraguas, pero básicamente es especies que tratan de dar cuenta del resto del ecosistema o del socioecosistema, pero que en realidad están trabajando sobre especies, y en particular sobre las carismáticas. Esto hay que decirlo. Si una especie no es interesante, carismática, para ese ecoturismo como práctica directa vinculada a este modelo de conservación, no tiene mucho interés. Entonces, pero, y esto hay que decirlo, la mirada es tremendamente esencialista sobre las especies y sobre los ecosistemas, como esta idea, es bien entendido esto cuando se habla del rewilding, digo, volver a un ecosistema que en algún momento parece haber existido, y quitar al hombre del medio, ¿no? La relación sociedad-naturaleza perfectamente demarcada, diciendo, esto tiene que mantenerse separado, volvamos al ecosistema previo a la intervención humana, ¿no? Digo, una cosa, y de vuelta, una mirada muy puesta sobre, bueno, ¿cómo volvemos ahí? Silvia usó, digamos, para citarlos en sus propias palabras, qué es el rewilding para ellos, y yo anoté una palabra muy fuerte, que es reconstrucción, y hacen una analogía o una metáfora que es la del coche, es un auto. El ecosistema es un auto que tiene, digamos, partes que están funcionando mal, y hay que intervenir como si fuésemos mecánicos sobre ese sistema natural. Claramente el rol ahí es del ser humano por afuera, interviniendo sobre el mecanicismo puro y duro, reduccionista, entendiendo el ecosistema de una manera completamente simplista. Eso deriva en interpretación simplista de todo lo demás y en políticas públicas simplistas. Y eso retomo lo que dijo Silvia, como es muy sencillo en un debate muy pobre político, cómo es muy sencillo que así obtengan grandes cantidades de likes y de éxito, ¿no? Y sobre todo éxito sobre algo que también dijo Silvia respecto de los recursos escasos para la conservación. Pero a mí me preocupa más que filosóficamente cómo miren a la naturaleza, cómo impacta esto sobre el diseño de políticas públicas de los Estados-nación. Que eso es un poco lo que también motiva esta charla, y donde Pampa Azul tiene mucho para aportar y para poner en tensión respecto de las prácticas de las ONGs internacionales. Estas ONGs tienen una gran capacidad de lobby, y como bien describió Silvia, no están apegados al conocimiento científico, porque ni siquiera cumplen con el mandato del cual describen el rewilding. Ellos no conocen el funcionamiento de los ecosistemas, no les importa la genética, porque en general tienen parejas, y a partir de parejas quieren restablecer un ecosistema autosustentable, inviable, inventan figuras como, que es muy interesante esto cuando uno empieza a leer, a través de un análisis que es estadístico, que se llama análisis de viabilidad poblacional, se establece más o menos cuál es la población, el número mínimo de individuos que uno necesita, y hablan del magic number. Hay un número mágico, fíjense la metafísica que hay detrás de todo esto. Hay un número mágico aparentemente con un cálculo matemático que les permite decir si para el tapir van a necesitar 40 parejas, 10 parejas, 3 parejas, y va a alcanzar para la sustentabilidad. Bueno, en este caso de esta ONG directamente niegan la genética, como no la pueden, porque pierden por afano, no la pueden asumir. Cuando uno le plantea, acá tienen un problema genético que en 20 años se le va a colapsar esa población que dicen que va a ser autosustentable, ellos la niegan y dicen no nos interesa. Entonces te das cuenta, ahí se empieza a ver que ese discurso construido de que estos están apelando al sistema científico es completamente falaz, y por eso se entiende el ataque al sistema científico, cuando el sistema científico les dice
levanta un montón de warnings. Paren la mano porque acá hay algo que no está bien. Nos falta información para intervenir lo que están queriendo intervenir. Bueno, esto como tratando de entender cómo operan lógicamente. Pero ¿qué está detrás? Que eso es lo que más me interesa. Las grandes ONGs del mundo, en general las más importantes son 5. A partir del año 2010, hasta el 2000, tenían un fuente de financiamiento por parte de las corporaciones transnacionales. Esto era algo mal visto. Chevron, Alcoa, todas las industrias de la minería, del petróleo, financiaban y de esa manera tenían la posibilidad de evitar impuestos respecto de lo que es la responsabilidad social empresaria, y de esa manera, dicho sea de paso, vale la pena, digamos, entrar a los boards de todas las ONGs y fíjense quiénes las integran, Coca-Cola, Chevron, ¿no? Los boards son las corporaciones. Sin embargo, ya esto está establecido en un documento que se dejó de publicar, pero hasta el 2018 se publicó, que era el International Conservation Budget, que era Estados Unidos decía de dónde salían los fondos para estas grandes ONGs, dejó de ser de donantes altruistas de, por ejemplo, Douglas Tompkins con Patagonia, para pasar casi íntegramente a donantes de un Estado nacional, que es Estados Unidos, a través del USAID. La Agencia de Desarrollo Norteamericana es hoy la principal donante de todas estas grandes ONGs. Y a su vez, esas grandes ONGs subsidian y crean ONGs satélites que incluso pueden llegar a ser nacionales, tener un vínculo directo con, no voy a dar ejemplos, pero en la Argentina tenemos, de vínculos entre una ONG que aparentemente es nacional, porque además puede tener una historia de desarrollo nacional, que termina siendo de alguna manera cooptada a través del financiamiento por estas grandes ONGs. ¿Y cuál es el problema de esto? Porque en principio, si los intereses son conservar la biodiversidad, estamos todos de acuerdo que es maravilloso. O sea, nadie va a estar en contra de eso. Nadie está en contra de crear más áreas marinas protegidas, nadie está en contra de crear más áreas protegidas, digamos, continentales. Digo, estamos de acuerdo que eso es importante. Entonces, ¿cómo se hace? Porque está claro, y hay mucha evidencia y mucha literatura, que este mandato de 30 por 30, 50 por 50, y yo creo que cuando lleguemos al 2100 no sé dónde viviremos, porque no va a haber lugar donde vivir, porque claramente lo que quieren es ampliar una única estrategia, que es agrandar las áreas protegidas. ¿Qué pasa con los seres humanos? ¿No? Bueno, hay un montón de ejemplos donde los seres humanos son corridos de forma militar. Entonces, y esto está sucediendo, y está sucediendo en la Argentina, aunque parezca que no, ¿eh? Tenemos muchos problemas vinculados a la militarización de las áreas protegidas. Y ahí ya me meto de lleno en las áreas marinas protegidas. Si estamos diciendo que es USAID quien financia, digamos, el funcionamiento de estas ONGs, y eso es la Agencia de Desarrollo de un único país, bueno, cabe sospecharse entonces de que evidentemente tienen intereses en establecer agendas. Y como hoy dijo Araceli, las agendas son, como es poder blando, son agendas científicas. Claramente, ¿no? Digo, ahí la idea de colonialidad deja de ser bélica. Digamos, evidentemente son agencias de injerencia a la hora de definir agendas. Y si solo quedara el que se establecen agendas de investigación que algunos investigadores nacionales, cooperando con internacionales, trabajaran, no sería tan grave, porque de última habría diversidad de temas para trabajar financiados por... El tema es cuando saltan de organizaciones no gubernamentales, asesorando, proponiendo a las distintas instancias de toma de decisión, a la toma de decisión. Y ahí hay dos aspectos. Uno es la capacidad de incidir en la toma de decisión en función del lobby y de las amenazas, como estamos viendo, como práctica institucionalizada, y la otra es cuando saltan con gobiernos afines, de corte neoliberal o liberal, tienen la posibilidad de tomar el Estado y ser funcionarios. Ya no es solo la capacidad de incidir, toman decisiones, arman equipos. Y cuando repliegan, porque aparecen los gobiernos populares, que claramente apuestan a la soberanía nacional, vuelven a la ONG en la que participaban y actúan vía el lobby y la incidencia a través de una incidencia indirecta, ¿no? Que a las pruebas estamos con la crisis que se detalló, que no es tan indirecta. No es tan indirecta. Cuando vos haces peligrar puestos de trabajo, cuando levantás las armas, en este caso legales, como son las que se están estableciendo para dictar el ordenamiento mundial, porque el lawfare no pasa en la Argentina nada más. Digo, ahí ya estamos hablando de armamento sin pólvora, pero estamos hablando de armamento. Entonces, cuando este es el debate, lo único que entra en crisis acá es la soberanía de los Estados-nación. Y hoy tenemos un clarísimo ejemplo con la creación de áreas marinas protegidas en el Atlántico Sur y con la posibilidad que abre este acuerdo que todo el mundo celebró casi sin preguntarse cómo se va a implementar, que es el BBLJ por las siglas en inglés, que es un acuerdo de conservación para la biodiversidad en áreas más allá de jurisdicción nacional. Después de muchos años de trabajo, se logra establecer un documento que, dicho sea de paso, se logra, mayoría para la firma, a través de la coerción y el lobby
donde había un montón de países que habían trabajado como región, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, trabajando, tratando de entender que esto era peligroso, que podía tener peligros para la soberanía de los Estados-nación. Sin embargo, como mecanismo de coerción, rompen esos bloques de trabajo. Está muy agitado ese trabajo, digamos, de la política internacional, probablemente Araceli pueda dar más información sobre esto, y establecen que aquellos países que estaban dubitativos terminan aceptando que este es el mal menor, y que después vemos cómo se implementa. Y ese después vemos cómo se implementa, tenemos ejemplos sobrados. Con BBNJ quieren establecer, por ejemplo, que todo aquello que se pueda patentar en aguas internacionales, por ejemplo, la genética de especies que puedan ser de interés para, digamos, para medicamentos, para cremas, para cualquier utilidad, va a ir a parar aparentemente a un banco que va a después distribuir esa riqueza de esas patentes, ese aprovechamiento económico, como si eso alguna vez hubiera funcionado. Digamos, esa distribución de la riqueza a nivel global se diera. Vale pensar en lo que pasó con COVAX y la pandemia del COVID, con aquellos países que no tenían acceso al desarrollo de vacunas o a poder comprar vacunas. ¿Qué pasó? Si les llegaron las vacunas. No llegaron. Las vacunas que llegaron fueron porque hubo apoyo altruista bilateral entre naciones. El sistema de ONU ahí hizo agua. Bueno, con esto está pasando exactamente lo mismo. Entonces, ese mecanismo para tratar de conservar la biodiversidad en aguas internacionales está presionando aún más todavía el desarrollo de un cogobierno en el Atlántico Sur. ¿Cómo quiere lograr el cogobierno la OTAN? Por ejemplo, a través del desarrollo de áreas marinas protegidas. El ejemplo paradigmático es el agujero azul. El agujero azul es un área sumamente importante, donde hay una pesca que no es ilegal, hay que decirlo. Lo que sucede en la milla 201 es pesca legal, a lo sumo será no reglamentada y no declarada, pero no es pesca ilegal, porque son aguas internacionales, y la CONVEMAR, que es de alguna manera la constitución que rige el funcionamiento de las aguas internacionales marinas del mundo, permite que cualquier buque de pesca extraiga sin ningún tipo de control. ¿Qué pasa? Eso es un problema. Ahí hay problemas, y eso hay que decirlo. Ahora, ¿hay pesca ilegal en nuestra zona económica exclusiva? De ninguna manera, porque se cambiaron las leyes y se cambió el sistema de control, y nuestro país está controlando de manera increíble, incluso felicitándolo por FAO, reconociéndose por los países del hemisferio norte, cómo cambió la forma en la que Argentina monitorea su zona económica exclusiva hasta la milla 350. No sé si se corta, porque me dice que es inestable la conexión, y ya voy cerrando. ¿Se escucha? Sí, se cortó un segundo y ahí volvió bien. Bien. ¿Qué pasa? Una de estas grandes ONGs, ahora sí estamos hablando, ¿no?, del problema de las cartas de documento, que no es tan importante a nivel mundial, digamos, sí en el país, con la capacidad de incidir y de coercionar las decisiones a través del lobby, lo que a mí me gusta hablar o llamar conservación basada en lobby, y no en ciencia o en evidencia. Pero sí hay otra ONG muy grande que, a través de instrumentos nacionales, como son nuestros diputados y senadores, presentan un proyecto para la creación de un área marina protegida irrestricta, o sea, donde no se va a poder hacer nada, en un área muy, 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 muy grande de fondo, que casualidad, se solapa perfecto con la ronda 2 y con la capacidad, aparentemente por mediciones nacionales de YPF, más importante de explotación hidrocarburífera que puede tener nuestra plataforma, y casualidad, con presencia de nódulos polimetálicos. Esto con datos de SGMA, nacionales, soberanía, ciencia. Casualidad, uno solapa, y a partir de que se apruebe la media sanción que le falta, Argentina va a tener imposibilitada la posibilidad de aprovechar un recurso que después podemos discutir largo y tendido si lo tenemos que aprovechar, si no lo tenemos que aprovechar, si es peligroso, si no es peligroso, pero eso se define puertas adentro. Los estados nacionales tienen que poder decidir de forma soberana si van a aprovechar o no los recursos que tienen en su territorio. Bueno, no vamos a poder. ¿Quién escribió esa ley? Esta ONG. ¿Y esto cómo lo sé? Porque está escrito, porque lo fueron a defender al Congreso de la Nación. La diputada que presenta este proyecto de ley invita a una miembro de esta ONG que trabaja, digamos, para la ONG, para la sucursal de Nueva York, y hace la defensa del proyecto de ley, diciendo que la protección del fondo va a ser importante para la columna de agua, que la pesca. Automáticamente sale la media sanción, salen a decir: estamos felices que se va a prohibir la posibilidad del aprovechamiento de hidrocarburos y de los minerales de ese suelo de la plataforma continental argentina. Sale a la luz que no había vínculo con la pesca del calamar, que la columna de agua era muy rara. Yo soy ecólogo, trabajo en esto desde muy chiquitito, y trabajé con todas las especies que ellos usan como argumento, justamente viendo qué hacen en el mar, que usan como argumento para crear esa ley. Estaban muy claros los intereses. Esa misma ONG, y ahí con esto termino ya de verdad, esa misma ONG, del otro lado del charco, en las Islas Malvinas,
en el 2017, compran con fondos de un donante, que ellos dan el nombre, 2 islotes a nuestro territorio nacional, ocupado por esta potencia de ultramar, y lo aprovechan para este ecoturismo del que hablábamos hoy de la otra ONG, con cruceros multimillonarios que se acercan y bajan a los islotes a ver la colonia más importante del mundo de albatros ceja negra. Ecoturismo directamente vinculado con esquemas de conservación conservadora, esencialista, reduccionista, simplista, muy rimbombante, llenos de likes, fotos hermosas. Eso es lo que hoy están haciendo en territorio nacional, una misma ONG que nos viene a decir a nosotros qué podemos o qué no podemos hacer con nuestro territorio, y ya termina la Cancillería, preocupada por esta situación, pidiéndole al Sistema Científico Tecnológico Nacional que diga cuánta cooperación está teniendo con esta ONG, porque esto es un escándalo, esto es un escándalo. Entonces, lo que está detrás ahora, del agujero azul más BBNJ, es la posibilidad de crear un OROP, que es una organización, un espacio territorial de ultramar, que permita ir a avanzar en esta Blue Belt de la que habló Araceli, que es exactamente lo que quiere la OTAN, no solo el Reino Unido, con nuestro territorio, digamos, del Atlántico Sur, para cogobernar, como quieren hacer en el Amazonas, porque esto también se está disputando en el Amazonas, cogobernar de forma supranacional, porque los países, en este caso el Estado ribereño argentino, es incapaz. La construcción del relato argentina es incapaz de monitorear y de cuidar su ambiente, que es el ambiente la excusa para una colonialidad de poder blando, ¿no? Eso ya lo dijo Araceli, lo digo más explícitamente, digamos, la excusa ambiental del poder blando está súper evidente con todo esto que estamos contando. Y esto es lo que se viene y lo que estamos discutiendo, la posibilidad de que exista un OROP en el Atlántico Sur, enfrente de nuestro territorio, en la zona de candente de la milla 201, donde la OTAN está disputando poder con China, que es el principal actor que pesca en esa zona, y con el cual Argentina debería estar, y lo intenta permanentemente, de forma bilateral, charlando cómo ponerse de acuerdo para que ese stock de calamar, sobre todo, pueda mantenerse en el tiempo y todos podamos aprovecharlo, y las futuras generaciones también, y no entrar y no comprar el discurso de sentido común donde el enemigo es China, que venga los estados de la OTAN a ayudarnos a controlar el mar argentino. Esto me parece lo más importante que quería decir, y obviamente queda abierto ahora para la discusión en la ronda de consultas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juane. Tenemos acá algunas preguntas que los compañeros, compañeras con los que organizamos este conversatorio nos fueron brindando del intercambio que se fue dando a través del canal de YouTube. Y entonces, si quieren, con Lilian, ahora les podemos leer las preguntas, podemos ir en orden y les pedimos si se pueden anotar alguna idea principal, pues bueno, son entre comentarios y preguntas. Entonces, en primer lugar, para Silvia. Dice acá, al margen de la publicación científica, ¿los equipos técnicos de parques nacionales se habían manifestado sobre estos proyectos previamente? ¿Por qué ocurre o se permite ese desacople entre las opiniones técnicas y las decisiones de manejo? Y también se pregunta si será posible que personal de los parques involucrados hagan informes de lo que ocurre durante estas actividades. Lilian, si querés te cedo. Si les parece, hacemos primero las preguntas y después vamos con las intervenciones. Dale. Bueno, para Araceli, teniendo en cuenta que hay instituciones nacionales que también financian proyectos sobre, y en algunos casos, en Malvinas, por ejemplo, los PICTO 2021, Malvinas, Antártica y Atlántico Sur, ¿qué rol pueden jugar los científicos argentinos en la generación de conocimiento sobre las islas del Atlántico Sur y que sea compatible con nuestro reclamo de soberanía? Y para Juane, la pregunta es, o la pregunta comentario, estas ONG hablan de estos programas de rewilding como algo que está en crecimiento y tendencia a nivel global, pero, y pregunta, ¿operan de la misma manera en otros países? ¿Cuánto de lo que es representativo o útil en otros países puede ser aplicado en nuestro país y cómo determina el país sus prioridades de conservación para conciliar los objetivos globales con los locales? Bueno, si quieren, podemos ir en este mismo orden. Así que, Silvia. Silvia, no te estamos escuchando. Tenemos el problema del audio nuevamente. A ver, probá si...
Hoy cuando cambiaste algo de la configuración, sí te escuchamos. Si les parece, mientras Silvia arregla la cuestión del sonido, seguimos y empezamos por Araceli. Bien. Bueno, respecto a la pregunta que hacían, creo que es un poco lo que mencionábamos al final, o lo que mencionaba al final de la exposición y que también lo retomó Juan. Creo que la ciencia tiene un rol para cumplir clave en lo que hace al ejercicio de soberanía de la Argentina en el Atlántico Sur, a la recuperación de la soberanía de la Argentina sobre sus Islas Malvinas, la Georgia, la Sandwich, los espacios marítimos circundantes, incluso también a futuro en todo lo que tiene que ver con los reclamos soberanos que tenemos sobre el continente antártico. Y ahí creo que por suerte, y como lo mencionaba también quien hizo la pregunta, la Argentina está desarrollando acciones en ese sentido. La presencia ininterrumpida que tiene nuestro país en la Antártida con medios científicos es importantísimo, que todos los años hagamos nuestra campaña en la cual participan desde personal militar hasta científicos, y ahí también de vuelta a resaltar esa sinergia que conversamos al principio, creo que es clave. Y creo fundamentalmente que la ciencia tiene un rol muy fuerte para ocupar en todo lo que tiene que ver con la investigación de qué es lo que efectivamente tenemos en nuestro territorio. Por suerte, hemos hecho un gran trabajo en lo que respecta a la ampliación de nuestra plataforma continental argentina. Tenemos mucho territorio ahí sobre el cual, digamos, tenemos que investigar para ver esto, digo, cuáles son los recursos con los que contamos, de qué magnitud son, cómo podemos hacer para protegerlos y también cómo podemos hacer para explorarlos y explotarlos en beneficio de nuestra población. Hay algo que estuve leyendo también en el último tiempo y que me parece que podríamos también un poco poner el ojo. Leía la otra vez y conversando con un colega que Brasil es el único país de América del Sur que obtuvo un permiso que otorga la Organización de Naciones Unidas para explorar minerales en el Atlántico Sur, en lo que ellos llaman la elevación de Río Grande. Por lo que llegué a investigar, digamos, Naciones Unidas da permisos para explorar en determinadas parcelas de las aguas abiertas para ver qué es lo que hay ahí en materia de recursos minerales. Bueno, ahí me parece que también nosotros podemos a futuro dar esa disputa, obtener un permiso y hacerlo en colaboración con organismos internacionales para ver efectivamente qué es cuáles son los recursos con los que contamos. Bárbaro. Y aprovecho, ahí Silvia está entrando por el teléfono para ver de resolver la conexión. Y aprovecho a sumar una pregunta que nos hacen llegar también, que apareció. Dice, me interesa saber qué opiniones tienen con respecto a Por el Mar, nueva fundación cuya directora es del proyecto de rewilding. Puedo responder esta última y la que me habían planteado para mí, después le damos lugar a Silvia, que ya retomó. Primero, retomar la consulta, digamos, que quedó registrada respecto de cuán común está siendo el rewilding como metodología a nivel mundial y cuán universal es. Claramente, esto está ganando momento, hoy no es hegemónico como mecanismo, hay muchos otros. De hecho, estas dos corrientes de pensamiento en términos de conservación y los múltiples grises que hay, digamos, tienen, por ejemplo, la que apuesta a la función, usa como herramienta, no las especies, sino los servicios ecosistémicos, y el extremo más radical de eso es la financiarización de los servicios ecosistémicos, es monetizarlo, ponerle valor y ver si eso se puede reemplazar o cobrar un pago por servicio ecosistémico, etcétera, bonos de carbono, todo el esquema de financiarización de la naturaleza. Del otro lado está que es el vínculo con el ecoturismo, que miran a esos otros como utilitaristas y que dicen, no, ¿cómo vamos a aprovechar si la naturaleza es sagrada y tiene valor intrínseco per se? Bueno, lo cual, tipo, todo eso es discutible, digamos, no importa, pero digo, cómo se instrumentan a partir de cómo entienden ontológicamente la naturaleza, instrumentan las políticas que instrumentan. Y en ambos casos son políticas, digamos, científicas del hemisferio norte, occidental, que necesariamente por constitución son universales. Entonces tienen que valer en todo lugar y en todo tiempo. Entonces, claramente intentan que esto se utilice de la misma manera y sin ningún tipo de ayornamiento local. Por eso vienen enlatados estos procesos y estos procedimientos. ¿Y qué pasa? En el caso de esta ONG que está teniendo estos problemas con recrear ecosistemas que parecen bastante... Uy, ¿se corta? ¿Se cortó o se escucha?
¿Se escucha? No, No, se ralentizó, pero se escucha bien. Ok. Esta ONG, digamos, estaría parada, y el rewilding como metodología, más allá de la ONG, me gusta pensar en la lógica, el rewilding como metodología es parte del instrumento de lo que se llaman en la literatura de ecología política como neoproteccionistas. Es la radicalización de la conservación hegemónica de Michel Solé y las áreas protegidas, digamos, naturales, los parques naturales, los parques nacionales de Estados Unidos, Yellowstone, Yosemite, esa mirada se llama Fortress Conservation, ¿no? De poner cercos, sacar a los humanos y dejar que todo se recupere solo. Bueno, esto es la radicalización, porque no es dejar que se recupere solo, es intervenir. Es intervenir jugando, a ver, claro, si vos sos Noé, tenés un arca, que encima la pagaste, porque ellos la pagan, la ceden a perpetuidad, recontra comillas, nos llevaría un rato largo hablar por qué no es a perpetuidad lo que dicen ser a perpetuidad, pero digo, y ahí se ponen a ver cómo hacen lo que decía Silvia, jugar, experimentar, a ver si pongo saco este, bueno, en realidad Pizarro pasó y dijo que había algo rojo, bueno, debe ser un guacamayo, metemos guacamayo, claro, la foto después van a ser hermosas, la foto, y entonces van a venir de todos lados, los multimillonarios, porque no es la área protegida para el pueblo, o sea, la área protegida para los multimillonarios. Bueno, con lo cual es universal, es enlatado y es completamente metafísico. No tiene ningún anclaje científico. Es una metodología completamente radical metafísica. Digamos, sin ningún anclaje científico. Y ahí dejo porque si no me voy a decir mucho. Bueno, muchas gracias, Juan. Sí, Quedó lo de PEM, perdón, muy cortito. PEM, en principio, lo que ellos declaran son haberse escindido de Sin Azul No Hay Verde y de los proyectos estos marinos de esta ONG de la que estamos hablando hoy mayoritariamente, y desconozco si es en efecto así, pero es gente, como dijo la persona que hizo la pregunta, que se escinde del enfoque marino, vamos a llamar, de esta fundación que es Rewilding Argentina. No sé si siguen conectados o no, pero sí vienen y manejan backgrounds similares, digo, la estrategia es similar. bueno, muchas gracias por la aclaración. Silvia, Pruebo, ¿me escuchan? dale. Sí, ahí se escucha bien, gracias. Sí, yo no soy muy avispada ya teniendo la compu y el celular juntos ya es demasiado para mí. Me haces una gauchada, ¿me puedes repetir la pregunta? Dale, ahí la leo. Vamos, Silvia. Al margen de la publicación científica, los equipos técnicos de parques nacionales, ¿se habían manifestado sobre estos proyectos previamente? ¿Por qué ocurre o se permite ese desacople entre las opiniones técnicas y las decisiones de manejo? Y después otra pregunta, ¿será posible que personal de los parques involucrados hagan informes de lo que ocurre durante estas actividades? Bien. Sí, yo había empezado a decir que mucho de esto, no todo puedo contestar, porque son preguntas para personal de parques nacionales, ¿verdad? O de parques nacionales. Yo entiendo, de los casos que sé, no sé, de todos los emprendimientos de rewilding que han habido con las áreas protegidas, que no conozco todos, pero hay muchos de los que sí sé que técnicos de parques nacionales se expidieron al respecto. Muchas veces negativamente, lo cual tampoco impidió que algunos fueran aprobados. O sea, sí, muchas veces han evaluado cosas cuando se los han permitido técnicos de parques, como en el caso del Huemul, por ejemplo. Me consta que con esto del Huemul hubo informes de los técnicos de parques negativos al respecto, y yo creo que en varios otros también. El por qué está ese desfase entre el no técnico y el sí posterior, bueno, hay cuestiones políticas involucradas sin duda, pero ahí yo no puedo responder. O sea, es una pregunta que me he hecho siempre y cada vez, y sería muy interesante debatir sobre este punto, porque yo creo que ese es el punto que raya con el tema soberanía, ¿no? La decisión soberana basada en qué. Y después yo creo que sí, que los técnicos de parques pueden elaborar informes. De hecho, me parece que sería una forma de que Parques se empodere con los proyectos. Hay proyectos que están en marcha, hay proyectos que dependen de acuerdos que se han firmado, que no se pueden revertir así como así, por una cuestión de formalidad, de respeto, etcétera, etcétera, y vaya a saber qué más. Pero hay cuestiones soberanas que Parques sí puede ejercer,
que está en capacidad de hacerlo, y cuando no tiene la capacidad técnica, está en capacidad de buscar asistencia técnica, como ocurrió en el caso de la evaluación de algunos de los proyectos. Entonces, una forma de empoderarse para parques es hacer ese control de la gestión que se hace adentro de sus áreas protegidas. Y ver cómo se va a controlar. Y también sería muy saludable que hubiera una difusión técnica, ¿no? Que se publicaran los resultados, que se viera qué es lo que está pasando y que se hagan evaluaciones. Yo creo que Parques lo puede hacer y lo debería hacer. Debería hacerse cargo de todos los proyectos, especialmente estos que son con una intervención muy alta en el sistema, y hacerse cargo del monitoreo. No digo cargo de hacerlo ellos, pero sí cuando se puede o cuando no se puede, hacerse cargo de estar empoderado de esos proyectos, ¿no? De evaluarlos, de producir los informes, de consultar, de monitorear, de aprobar y desaprobar. Creo que más o menos respondí lo que pude responder, lo que puedo responder a esa pregunta. Juan. ¿Puedo sumar una liñita a lo que dijo Silvia recién, que coincido con todo, obviamente? Es muy interesante, y es pública, y es un instrumento público, digamos, nacional, leer la disposición del Ciervo de los Pantanos, del rechazo del Ciervo de los Pantanos, porque es un raconto, todos los considerandos, es un raconto de la historia, de cuándo ingresa ese proyecto, qué pasó con ese proyecto, cuál es la normativa por la cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y además ahí se ve, y responde un poco, y Silvia también lo ha dicho, pero digo, responde esta cuestión de cuál fue el rol de los técnicos de parques respecto a esto, que fue muy importante, que cuando no son escuchados terminan solicitando la intervención de una comisión científica, como si no hubiera científicos en parques, como si el conocimiento técnico de parques no fuera necesario, no fuera completo o alcanzara, ¿no? Digo, bueno, se invita a la comunidad científica a opinar como última instancia, después de haber desoído la negativa de los técnicos de parques. Pero los técnicos de parques se expresaron, digamos, como parte de su trabajo. Ese es el trabajo. Pero quiero sumar algo que Silvia, con buen tino, no quiso decir, porque es verdad que lo debería decir Parques, pero me atrevo a decirlo porque venimos de una actividad muy parecida a esta, donde Ana Matarolo, coordinadora, digamos, digamos, incluso que participó en este proceso, contó cómo la agenda impuesta vía coerción y lobby, desplaza la agenda de prioridades de parque, de los trabajadores de parque, de los intereses de parque y de las comunidades que viven en los parques. Comunidades humanas, no solo la de la biodiversidad entendida en sentido, porque la biodiversidad para la Argentina son las dos cosas, es cultura y es fauna y flora, digo, ¿no? Pero la verdad es que, y eso es lo más grave, en términos directos, te desplaza la agenda de prioridades tuya y te tenés que poner a discutir si es válido o no un proyecto que no es prioritario para la Argentina. Y tenés que poner a toda esta gente y armar todos estos conversatorios cuando deberíamos estar ocupándonos de los problemas reales de la Argentina. Está lleno. Tenemos un montón de problemas vinculados a la biodiversidad, vinculados al clima, vinculados a la pobreza, digo, y encima están todos vinculados. Encima están todos vinculados. Entonces, en vez de ocupar el tiempo en eso, estamos ocupando el tiempo en ver cómo contestamos y cómo frenamos una avanzada de una ONG internacional. Es muy grave. Nada más. ¿Puedo decir una cosa respecto a esto? Además hay algo muy importante que se habló en reuniones con parques, ¿no? Hay un instrumento que es el plan de gestión del área protegida. Y yo creo que prácticamente casi todas las áreas protegidas de parques nacionales en este momento tienen un plan de gestión más o menos reciente. Yo he trabajado en equipos de elaboración de planes de gestión de varios parques, tanto del norte como del sur, y realmente, por ejemplo, la cosa que se dijo, bueno, en el plan de gestión del impenetrable, y cuando yo estaba mirando el proyecto miré el plan de gestión del impenetrable nuevamente, aunque no participé en él, y el plan de gestión del impenetrable no dice como una prioridad que el ciervo de los pantanos hay que introducirlo ahí. Y en el plan de gestión de muchos, o sea, ¿para qué se hacen los planes de gestión? Esa es otra herramienta de empoderamiento que la Administración de Parques Nacionales tiene que tomar y tiene que retomar. Es decir, hay planes de gestión. Tendrán sus falencias, unos serán buenos, otros serán más o menos, unos se hicieron con más tiempo, otros con menos tiempo, pero todos los planes de gestión que existen ahora son participativos, han participado muchos sectores de la sociedad de distintas ramas para elaborarlo. Entonces, si bien todos son perfectibles, son instrumentos válidos
para las áreas protegidas. Y la administración de áreas protegidas tiene que usarlos y no encanutarlos, con perdón la palabra, en un cajón, donde después viene el administrador, el intendente de turno, y muchas veces ni los leen. Eso ha estado pasando lamentablemente, y uno a veces cuando trabaja en los planes siente, bueno, ¿para qué lo estoy haciendo, no? Pero realmente, ¿para qué uno lo está haciendo? Es para esto, es una herramienta muy útil para la administración de los parques. Se va a decir, bueno, ¿por qué vamos a hacer esto? Si esto no es una prioridad, que es lo que está diciendo vos. Entonces, parques sí, ojalá reafirme esa herramienta, que la tiene ahí en la estantería, y la usen, ¿no? Porque en estos casos es fundamental. Gracias. Bueno, aprovechamos a compartir algunas intervenciones que se dieron en el chat de YouTube, se fueron dando en el transcurso de estas intervenciones, que van en sintonía con lo último que han planteado, porque se dice, en el sentido de lo que decía Silvia, claro, ¿por qué se da el sí político cuando está el no técnico? En el contexto en el que Argentina ya gastó recursos formando esos equipos técnicos y procesos de planificación. Otro comentario dice que los técnicos de parques emiten informes muy interesantes y bien justificados que muchas veces no son usados y se aprueban más arriba. Y se habla también en el sentido de lo que se dijo acerca del reduccionismo en el entendimiento de los ecosistemas, que se traslada al reduccionismo en conservación y de ahí al reduccionismo en políticas, como una cuestión concatenada. Comento un par de cuestiones más y le doy la palabra a Juan, que está levantando la mano. Un comentario dice, estaría bueno ver un mapa, si es que hay, de las zonas de intervención de las ONG y el avance sobre las áreas marinas protegidas. Y un comentario dice que en Santa Cruz hicieron lo mismo con los alojamientos. Antes había muchos espacios públicos y gratuitos que ahora son solo para los turistas que pagan en dólares, pero lo venden como un parque para nuestro pueblo. Perdón, sumo un paréntesis cortito. Chubut está pasando eso, nos acaban de comprar todo el Golfo San Jorge. Es muy serio lo que está pasando. Pero no voy a retomar eso porque me importa más lo primero, que es el guiño de por qué está el sí político si está el no técnico. Y si bien no lo sé, me atrevo a pensar que la respuesta, habría que rascar ahí, son los contratos a perpetuidad. La cesión de derechos de ese territorio, que de vuelta también habría que investigar cómo es que se logra comprar ese territorio, porque estamos hablando que lugares son completamente inhóspitos, donde de forma muy común debe haber problemas donde digamos, la tenencia de tierras no sea del todo institucionalizada, digo, entonces mucho más complejo. Digo, se están dando procesos que también habría que investigar. Digo, cómo se compra la tierra que se compra para cederla a perpetuidad y qué dice el contrato de esa cesión a perpetuidad, porque me parece que ahí está la explicación donde buscar por qué hay tanta dificultad para decir no, cuando técnicamente es un no rotundo. Yo buscaría por ahí, pero no tengo, es una hipótesis. Bien, bueno, no sé si Silvia o Araceli tienen algún otro comentario o aporte para sumar. Si no, estamos ya en el cierre de este conversatorio. No, yo creo que básicamente estuvo bien interesante, bien completa la info, y que hay que verlo por el lado positivo, ¿no? No como que esto no es una guerra contra las ONG, porque lo que pasa, a nosotros lo que nos está frustrando mucho es lo que va saliendo en prensa, que es incontrolable. Pero se trata de poner esto en un ring donde unos son los malos y otros son los buenos. Y no es ese el punto. El punto es el objetivo de la discusión y qué es lo que se quiere. El objetivo de la discusión es tener políticas concretas, racionales y, por favor, perdurables en el tiempo, ¿no? No que cada 4 años las políticas se den vuelta como un panqueque, porque los recursos naturales son los mismos, los peligros son los mismos, están cada vez peor, y eso no cambia. Entonces, la búsqueda de políticas racionales, de políticas discutidas en el marco de distintos actores de la sociedad, con fundamentos, es súper importante. Y la soberanía, bueno, con la cuestión que yo me voy enterando hoy de cosas marinas, me parece
que es, evidentemente en la parte marina explota mucho más, pero así como en pequeñas gotas se está dando en distintos puntos del país. Y que realmente es algo que están buenos estas discusiones y que hay que llevarlos bastante más allá, porque hay muchos intereses que muchos no sabemos, o a veces no queremos, o no podemos, uno puede pensarlo, pero viste, vuelvo otra vez, no hay nada de posverdad acá, nadie tiene la verdad, y por eso yo por lo menos estoy bastante contenta con que con estos hechos se haya abierto la caja de Pandora. Obviamente, esto va a traer muchas tormentas, algunas bien, algunos saldremos más o menos chamuscados de esto, pero una vez que se abrió la caja de Pandora, que no se vuelva a cerrar. Bueno, muchas gracias. Sí, Juan, levantaste la mano. No, simplemente agradecer primero a la organización de esto. Me parece que es central seguir generando estos espacios. Esto tiene la virtud de ser virtual. El otro día había 130 personas presenciales en Exactas de la UBA y otras 100 y pico hubo en el máximo, digamos, virtual, con lo cual, digamos, se está generando mucho interés. El video de lo de Exactas hoy tiene casi 1.300 vistas, la gente lo ve después, lo cual va a pasar probablemente con esto. Hay mucho interés, es lo que acaba de decir Silvia, se acaba de abrir algo. Yo celebro, porque como investigador de las ONGs, quiero recalcar que no tengo nada ni contra los investigadores que trabajan, que son excelentes en general, son todos muy buenos, los técnicos de las ONGs, y las ONGs también, digo, tienen, digamos, en principio uno tiene que pensar que tienen intereses, digamos, como nosotros. Ahora, lo que tenemos que poder poner en tensión es si esos intereses contribuyen al interés nacional, y yo creo que acá tenemos problemas con eso. ¿Hay consonancia con el interés nacional? Y yo creo que no. Entonces, y yo, como incluso con mi rol ahora circunstancial, en Pampa Azul, yo tengo que velar por el interés nacional, por el bien común de toda la patria. Entonces, si yo veo algo que a mí me levanta las alarmas, lo tengo que decir. Si no, le estoy faltando el respeto a mis ciudadanos, para los cuales yo, como no soy funcionario, pero sí soy funcionario si atiendo a que soy investigador del CONICET. Yo tengo el deber de que esto tome estado público, y por eso estoy acá. Y seguro que vamos a salir chamuscados, yo estoy seguro, pero a mí no me importa, porque acá se está jugando el interés nacional. Entonces, digamos, y bueno, y es lo que hay que hacer. Entonces, creo que esto hay que multiplicarlo, que hay que tener charlas presenciales que se puedan transmitir y muchas virtuales, pero claramente tocando todos los puntos. Hoy pasamos por un montón, desde los filosóficos, la geopolítica que tocó también Araceli, la dinámica de los procesos complejos en los que está involucrada Silvia. Digo, se tocaron un montón, cada uno puede ser un conversatorio en sí mismo. Digamos. Así que nada, gracias por el espacio. Sí, totalmente. Yo me sumo a los mismos comentarios, digamos. En principio a esto de que creo que no hay que verlo en la lógica amigo-enemigo. Lo dijo Juan, lo dijo Silvia, todos estamos de acuerdo con la creación de áreas marinas protegidas, con la protección de los ecosistemas. De lo que se trata es, bueno, repitiendo un poco las palabras, de cada uno, digamos, atender sus propios intereses. Los países, las organizaciones no gubernamentales, todos tenemos intereses propios. Hay que, bueno, lograr que las acciones que se llevan adelante en nuestro país no dañen nuestros propios intereses. Así que bueno, les agradezco muchísimo por la invitación, aprendí un montón con Silvia y con Juan, así que nada, muy, muy contenta de haber participado. Bueno, muchas gracias. Por último, le queríamos agradecer a todos a los panelistas acá, la verdad que es un lujo tenerlos. Muchas gracias por el tiempo, por las explicaciones, coincidimos plenamente con eso, que es un tema muy candente que está ahora, por eso es necesario justamente que los científicos, las personas que realmente estudian y dedican su tiempo y su trabajo a eso, vengan a explicarnos a todos, por ahí lo que no estamos muy metidos en el tema, justamente como es un poco la cosa, atraernos un poco de luz sobre lo que está pasando, y bueno, y también a los que están escuchándonos, ojalá, bueno, les haya servido, yo creo que sí, y bueno, y que después se sume más gente para ver el video. Y bueno, agradecemos a todos y también especialmente a todos los que siguen las distintas actividades que organiza EDICMA y REDICMA y la Red Plus también. Así que bueno, Julián, si vos querés decir algo. Sí, bueno, como para cerrar, les agradecemos mucho los comentarios, las exposiciones, los aportes y el intercambio también del público, y comentarles que, bueno, como se ha dicho recién, se han planteado
un sinnúmero de temas, problemas y dimensiones que no van a quedar agotados, sino que son como puntapiés y disparadores. Así que este debate público y esta caja de Pandora, como se ha dicho, está abierta como para seguir esas discusiones. En particular, aprovechamos a dejarles la invitación para quienes quisieran conocer o acercar contribuciones para profundizar en alguno de estos tópicos en las revistas Malvinas en Cuestión, que es la revista interdisciplinaria de la cuestión Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que organizamos entre la UNLP y la Universidad de Tierra del Fuego, es decir, las universidades de La Plata y de Tierra del Fuego, y la revista Ciencia, Tecnología y Política de la UNLP. Y también los invitamos a participar en las cuartas jornadas de la cuestión Malvinas en la UNLP, que vamos a estar realizando el 23 y 24 de noviembre acá en la universidad. Así que, bueno, eso fue todo. Nos seguimos encontrando en próximos eventos y muchísimas gracias a los expositores y a todo el público que nos estuvo siguiendo. Chao.